La paz de Cristo, hermanos. Hoy la liturgia de la palabra nos pone de frente la realidad de los dos caminos que se pueden recorrer en esta vida. Uno es el de el caminar apoyados en Dios. El segundo es el estar apoyados en cualquier otra cosa, en uno mismo, en otros, en el propio pensamiento, en el pensamiento de los demás, en lo que piensan los demás de nosotros, en el dinero. Bien, de estos dos caminos, claramente solo hay uno que puede llevar a la bendición, a que nuestra vida dé frutos, y no solamente frutos para nosotros mismos, sino que dé frutos para el bien de los demás. El camino contrario al de apoyarse plenamente en Dios es un camino que no da frutos y que solamente lleva la maldición. Como dice la primera lectura, maldito el hombre que se fía, que pone su confianza, su esperanza en un hombre o en cualquier otra realidad. Pero bendito el hombre que se apoya en Dios, que pone en Él su confianza, que es como un árbol que es regado por el Señor, que recibe el agua de su palabra, que es la palabra del Señor, la medita día y noche. Y bien, es la palabra de Dios la que a nosotros nos sacude, la que nos ayuda a salir del apoyarnos en nuestras formas de pensar, en nuestros pensamientos, que nos salva, que nos da la ayuda, nos tiende la mano a poder salir de estas trampas, del pensar nuestro, del pensar de la gente, del prestigio, de lo que dirán de mí. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a salir del pensamiento de los hombres, a ir y construir nuestra vida en lo que Dios piensa, que al final de cuentas es la verdad. Y es no solamente la verdad, sino que es amor, porque Dios es verdad y es amor. Bien, hoy el Señor nos muestra un caso terrible del hombre que se apoya en los bienes materiales, en el dinero, en el placer. Escuchemos esta palabra de hoy, del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque esas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico entonces contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió:
Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fuerte esta última palabra que dice el Señor, que esta palabra que en las bocas del Señor sale, según la parábola, de la boca de Abraham. Quien no escucha la palabra de Dios y no cree en ella, aun si un muerto resucitase no cree, no va a creer. Y esto es una invitación fuerte a que escuchemos la palabra de Dios siempre más, que escuchemos la buena noticia, el querigma, porque en la palabra de Dios encontramos a Jesucristo, de Él hablan las Escrituras. Y San Pablo dice que la fe viene de la escucha de la palabra de Dios, por eso es importantísima la escucha. Y ya decíamos que la escucha de la palabra de Dios nos transmite, nos ayuda en la conversión, a abandonar la forma de pensar que tenemos, que es una forma mundana, para pensar como piensa Dios. Y bien, en el Evangelio de hoy, la cosa fundamental que se subraya, ese es el elemento de la indiferencia, que es demoníaca. Este rico Epulón inicia con el pecado. Primero es que vive banqueteando constantemente. Este es una persona que no conoce la sobriedad. Y la persona que se da todos los gustos que puede, que no tiene sobriedad, tiene el riesgo fuerte de caer en la indiferencia. La riqueza en sí misma no es mala, pero lleva consigo, para nuestros corazones que son enfermos, llevan consigo un gran peligro, que es el peligro de querer eliminar, escapar, alienándonos, o sea, escapar de nuestros sufrimientos, alienándonos, de manera que nuestro corazón se vuelve insensible. Y hay un salmo en las Escrituras que habla de esto, que dice que el hombre en la opulencia, el hombre en la riqueza, no entiende, no tiene discernimiento, es como los animales que perecen. Es decir, que no tiene en cuenta la propia realidad de sufrimiento, que no tiene en cuenta la propia realidad de mortalidad, que la muerte le llegará en algún momento. Y bueno, el estar en fiesta y en fiesta un poco nos aleja de esta realidad, de esta verdad. Y bien, ¿y qué pasa con este hombre que está dado así a los placeres? Que no reconoce el sufrimiento del otro, aun si lo tiene de frente, no tiene compasión. El Señor a nosotros nos permite ciertos sufrimientos que al final nos ayudan a poder amar al otro, a poder entender al otro. El que ha sufrido de algo, por ejemplo de hambre, sabe entender a una persona que sufre de hambre. Y así podemos enumerar muchos otros males. Los sufrimientos, en este sentido, y la cruz en general, son una ayuda para poder ser misericordiosos con los demás. En la epístola a los Hebreos, nosotros tenemos esta garantía de la misericordia de Dios, de Cristo, porque Dios ha dicho esto. Lo ha dicho y lo ha hecho, que Cristo se ha hecho hombre y ha tomado nuestra naturaleza y ha conocido todo. Sabe lo que es la tentación, sabe lo que es el sufrimiento. Se ha hecho semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y aún no conociendo Él personalmente el pecado, ha querido hacerse pecado por nosotros. De manera que las consecuencias de nuestros pecados han sido llevados en el cuerpo de Cristo. De manera que Él también conoce lo que provoca el pecado, porque lo ha querido asumir
sobre sí de parte de nosotros. Y Dios dice esto en la Epístola a los Hebreos, que tenemos a un sacerdote misericordioso que sabe compadecerse de nosotros porque ha sufrido como nosotros. Y Dios es perfecto en misericordia. Y bien, a nosotros los sufrimientos nos ayudan a esto. Y bien, el Señor nos deja claro con esta palabra hoy de Lázaro, el rico Epulón, que hemos de estar atentos a la necesidad de nuestros hermanos. Cristo ayer y antes de ayer nos decía que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, a darse la buena vida, sino que ha venido a dar su vida en rescate de otros. El mismo Evangelio de Lucas nos hace ver que quien ayuda al hermano, quien va al encuentro del hermano, quien usa sus bienes para socorrer a los demás, se gana un amigo en el cielo. Y dice el Señor de usar nuestra riqueza, nuestros bienes, para hacernos amigos en el cielo, para cuando nos falte a nosotros los bienes, cuando estemos de frente al Señor en el juicio, puedan salir estas personas que hemos ayudado, puedan salir a defendernos, a decir: Padre, Cristo, ten misericordia de esta persona, que en esta necesidad pues me ha hecho esto, me ha hecho ver tu amor. Quizá me ha anunciado el Evangelio en un momento en que yo estaba de tristeza y me ha hecho conocer tu amor, que es la obra más grande de misericordia que se puede hacer. Me ha dado de comer, me ha escuchado, ha tenido piedad de mí. Y bien, esto el Señor lo tendrá presente en el juicio. Y no solamente eso de que tendremos amigos, sino que Cristo mismo en la persona del otro se identifica. Y Cristo dice: lo que ustedes hicieron o dejaron de hacer por los necesitados, por aquellos que tocaban a nuestra puerta, que estaban allí de frente a nosotros necesitados, dice: lo que hicieron, lo hicieron por mí, me lo hicieron a mí personalmente. Y lo que dejaron de hacer, lo dejaron de hacer hacia mí personalmente. Hermanos, que el Señor nos abra los ojos para poder ver que Él con nuestros sufrimientos no es indiferente, sino que tiene piedad de nosotros. Y de frente a nuestros pecados, a nuestras miserias, soledades, incomprensiones, nuestras necesidades de amor, Dios Padre no se ha quedado ciego, sino que ha enviado a su Hijo Jesucristo para encontrarnos, para manifestarnos su amor y su misericordia. Y Cristo constantemente renueva su amor hacia nosotros, con cada día que nos viene, con la vida, con la capacidad de trabajar, con los bienes materiales que nos da. Son cuidados que el Señor nos da, pero sobre todo nos da el cuidado de la palabra suya, nos da el cuidado de la Eucaristía, de los sacramentos. Cristo no nos abandona, no es indiferente a nuestro dolor. Por eso ha ido a la cruz, de manera que nadie pueda decir que Dios no comprende mi dolor. ¿Cómo no lo comprende si Cristo ha ido a la cruz por ti? Cristo te entiende plenamente, más de lo que puedes entenderte tú a ti mismo. Y bien, Dios, que no ha sido indiferente con nosotros, sino que nos ha amado, nos invita a nosotros a poder amar al otro, a no ser nosotros también, a no ser nosotros indiferentes, sino a practicar el mismo amor, la misma misericordia que hemos recibido. Si hemos recibido bienes, no solamente son para nosotros. Si hemos recibido la palabra de Dios, el querigma, la buena noticia, si hemos conocido a Cristo, no solamente para nosotros, sino para poder también donarlo al otro. Alabado sea Jesucristo.